Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, madre mía, me tiene en shock. Si están aquí es porque ya vieron el título, ¿verdad? Y sí, no es una broma, no es un rumor. Es real. Hoy 22 de septiembre de 2025, la noticia bomba que está sacudiendo a todos, pero absolutamente a todos los fans de las series turcas, es la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, lo adivinaron, de lo que vamos a hablar hoy es de la impactante noticia de Hande y Kerem, y de todo lo que implica. Antes de meternos de lleno en el chisme, en el drama, en la emoción, quiero darles las gracias por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. Y si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis. No te pierdes nada, y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, prepárense porque lo que viene es fuerte. Ok, respiremos. Vamos a empezar por el principio para que todos estemos en la misma página, ¿vale? Para los que no están familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son, o más bien, eran, una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam para los turcos, y la chispa surgió. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se hizo evidente que esa conexión traspasaba la ficción. Los fans enloquecieron, las redes sociales se incendiaron, y todos, absolutamente todos, queríamos que Hande y Kerem estuvieran juntos en la vida real. Y lo estuvieron. Durante casi 2 años, fueron la pareja de ensueño. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor en redes. Era un cuento de hadas. Se les veía felices, enamorados, y daban la impresión de ser el uno para el otro. Y aquí es donde entra la parte que nos toca, porque el cuento de hadas, lamentablemente, parece haber llegado a su fin. La noticia de la separación de Hande y Kerem empezó a circular como un rumor hace unas semanas, pero ahora, con la confirmación oficial de sus respectivos representantes, se ha convertido en una realidad. Y no es solo la confirmación, es la forma en que se ha dado la noticia. No ha habido comunicados oficiales ni declaraciones públicas. Nada. Todo se ha manejado con un silencio absoluto, lo cual, para ser sinceros, alimenta aún más la especulación y el morbo. Un silencio sepulcral que en el mundo del entretenimiento siempre genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta, pues, no la tenemos. Al menos no la oficial. Lo que sí tenemos son rumores, especulaciones, y teorías de todo tipo. Y créanme, he estado investigando, leyendo, escuchando todo lo que he podido para traerles la información más completa y actualizada. Me he sumergido en foros, en redes sociales, he seguido a periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco, y he intentado, con la mayor cautela posible, desentrañar este misterio. Una de las teorías más sonadas es la del desgaste. 2 años juntos trabajando en proyectos separados, la distancia, las agendas apretadas. Todo eso, dicen algunos, puede haber pasado factura a la relación. Es algo que hemos visto en muchas parejas de famosos, ¿no? La presión de la fama, la falta de tiempo para uno mismo y para la pareja. Puede ser un factor importante. Imaginen las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las entrevistas, los eventos. Todo eso resta tiempo y energía para cultivar una relación. La distancia, aunque no siempre física, se puede sentir cuando ambos están inmersos en sus propios mundos laborales. Es una realidad que muchas parejas enfrentan y que en el caso de Hande y Kerem podría haber sido un factor clave. El desgaste, la rutina, la falta de momentos de calidad, pueden terminar por enfriar cualquier relación, por muy intensa que haya sido en sus inicios. Otra teoría, y esta es un poco más dramática, es la de las terceras personas. Sí, ya saben. Rumores de infidelidades, de nuevas relaciones. Y aquí es donde las redes sociales se vuelven un hervidero de teorías. Se han mencionado nombres, se han analizado fotos, se han descontextualizado comentarios. Un auténtico festival. Pero como siempre es importante ser cautelosos con este tipo de información. No tenemos pruebas y lo que más nos importa es respetar la privacidad de Hande y Kerem.
El mundo del espectáculo está lleno de especulaciones, y a veces, los rumores pueden ser muy dañinos. Es fundamental recordar que son personas, con sentimientos, y que merecen respeto, independientemente de lo que haya sucedido. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y en estos casos, pueden convertirse en un espacio donde se difunden noticias falsas y se ataca a las personas. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que consumimos y compartimos. También está la teoría de las diferencias creativas. Sabemos que ambos son actores muy talentosos y ambiciosos, y que están en momentos muy diferentes de sus carreras. Tal vez sus prioridades, sus objetivos, hayan ido por caminos distintos. Y esto, aunque doloroso, es algo que también puede pasar en cualquier relación. La vida profesional, los sueños, las ambiciones. Todo eso puede influir en la dinámica de una pareja. Es posible que a medida que sus carreras avanzaban, Hande y Kerem se hayan encontrado en momentos distintos, con expectativas diferentes. Y aunque el amor pueda ser fuerte a veces, las prioridades de cada uno pueden ser incompatibles. Es una situación dolorosa, pero no inusual, y es importante respetarla. Además de los rumores, algo que ha llamado mucho la atención es la reacción de los fans. Si bien ha habido tristeza, decepción y mensajes de apoyo, también ha habido división. Algunos fans han tomado partido por Hande, otros por Kerem, y las redes sociales se han llenado de debates, de críticas y de acusaciones. Es algo que tristemente suele pasar en estos casos. La gente se involucra emocionalmente con las parejas de famosos, y cuando la relación se rompe, es como si les rompieran el corazón a ellos también. Es comprensible sentir tristeza, decepción, o incluso rabia, pero es importante mantener la calma y no caer en el odio. Los fans en su mayoría son personas que sienten cariño y admiración por Hande y Kerem, y es natural que se sientan afectados por la noticia. Sin embargo, la división y las críticas no ayudan en nada. ¿Pero qué podemos hacer nosotros como fans? Pues creo que lo más importante es respetar. Respetar la decisión de Hande y Kerem, respetar su privacidad, y no caer en el sensacionalismo ni en la especulación. Entendamos que son personas que tienen sentimientos y que están pasando por un momento difícil. Mostrar empatía, enviarles mensajes de apoyo y respetar su espacio es lo mínimo que podemos hacer. La sobreexposición mediática puede ser muy perjudicial, y en estos momentos es fundamental que Hande y Kerem puedan procesar la situación en paz. Y hablemos un poquito de lo que ha pasado después de la noticia. Hande, por su parte, ha estado enfocada en sus proyectos profesionales, en su trabajo, en viajar y en rodearse de sus amigos y familiares. La hemos visto radiante con una sonrisa y demostrando que está fuerte y que está bien. Y eso, la verdad, me alegra muchísimo. Ver a Hande enfocada en su trabajo, disfrutando de la vida y rodeada de sus seres queridos es una muestra de fortaleza y resiliencia. Demuestra que a pesar del dolor, es capaz de seguir adelante y de encontrar la felicidad. Es importante recordar que aunque las relaciones amorosas son importantes, no lo son todo en la vida. El trabajo, la familia, los amigos, los hobbies. Todos estos aspectos contribuyen a nuestro bienestar y a nuestra felicidad. Kerem, por otro lado, también ha estado trabajando, y también ha estado rodeado de su gente. Ambos parecen estar enfocados en su bienestar, en su crecimiento personal, y en seguir adelante con sus vidas. Y eso es lo más importante. Ver a Kerem activo profesionalmente y rodeado de su círculo cercano también es una señal de que está afrontando la situación de la mejor manera posible. Es importante que en momentos difíciles, nos rodeemos de personas que nos quieren y nos apoyan. La amistad, la familia, el trabajo. Todo eso puede ser un gran consuelo y una fuente de motivación para seguir adelante. Ahora analicemos un poco las posibles consecuencias de esta separación, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Hande y Kerem son dos de los actores más cotizados de Turquía. La separación, aunque triste, no creo que afecte negativamente a sus carreras. Al contrario, es probable que los veamos en nuevos proyectos, que sigan creciendo, y que sigan cosechando éxitos. El público los adora, y estoy seguro de que seguirán teniendo el cariño y el apoyo de sus fans. La fama en el mundo del espectáculo es efímera, pero el talento y la capacidad de conectar con el público son permanentes. Hande y Kerem tienen ambas cosas, y estoy convencido de que seguirán triunfando en sus carreras. En cuanto a las series, es posible que veamos nuevas parejas en pantalla,
que los productores se enfoquen en otros actores. Pero eso sinceramente es algo que está fuera de nuestro control. Lo importante es que Hande y Kerem sean felices, y que sigan haciendo lo que más les gusta, actuar. El mundo de las series turcas es muy dinámico, y siempre hay nuevas historias, nuevos personajes y nuevas parejas que conquistan al público. Es parte del juego y es importante aceptarlo. Lo más importante es que Hande y Kerem estén bien y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales. Quiero detenerme un momento para hablar de un tema importante, el acoso en redes sociales. Lamentablemente, después de la noticia de la separación, tanto Hande como Kerem han sido víctimas más de comentarios ofensivos, de ataques y de acoso en las redes sociales. Esto es inaceptable. No podemos permitir que este tipo de comportamientos queden impunes. Si ven algo así, por favor, denuncien. Reporten los comentarios, bloqueen a los usuarios, y no contribuyan a alimentar este tipo de odio. Las redes sociales pueden ser un lugar maravilloso para conectar, para compartir, para expresar nuestros sentimientos. Pero también pueden ser un arma muy peligrosa. El ciberacoso es un problema grave, que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Es fundamental que todos tomemos conciencia de esto y que actuemos en contra de este tipo de comportamientos. La denuncia, el bloqueo y el repudio son herramientas clave para combatir el acoso en redes sociales. Y ahora, para concluir, quiero compartir mi opinión personal. Como fan, como espectador, como alguien que disfrutó mucho de la química entre Hande y Kerem, me entristece la noticia de su separación. Pero también entiendo que las relaciones, a veces, llegan a su fin. Lo importante es que ambos estén bien, que sean felices, y que sigan adelante con sus vidas. Les deseo lo mejor, y espero que encuentren la felicidad que se merecen. Es difícil despedirse de una pareja que nos ha hecho soñar, reír y emocionarnos. Pero la vida sigue y es importante aceptar los cambios y aprender de las experiencias. Lo más importante es desearles lo mejor a ambos y que puedan encontrar la felicidad en sus vidas. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero creo que era importante hablarlo con respeto, con información, y con el cariño que Hande y Kerem se merecen. He intentado abordar este tema con la mayor objetividad posible, respetando la privacidad de Hande y Kerem y evitando especulaciones innecesarias. Mi objetivo era informar y analizar la situación, sin caer en el sensacionalismo. Espero haberlo logrado. Y hablando de cariño, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver este vídeo, por escuchar mis opiniones, y por compartir sus propias ideas en los comentarios. La comunidad que hemos construido en este canal es algo muy valioso para mí, y me siento muy agradecido por el apoyo que me brindan. Sus comentarios, sus sugerencias y su participación son fundamentales para el crecimiento del canal. Así que ahora que hemos llegado al final, me gustaría que me contaran qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Cuál es su opinión? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Sus opiniones son importantes para mí, y me gusta conocer diferentes puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y amigas, y suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Quiero seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.